días. Estamos aquí haciendo una protesta en la entrada de la sesión del Consejo Universitario. Una vez más dejamos patente de que la comunidad universitaria que tiene problemas pues no puede venir y darlos a conocer. No dejan entrar a la comunidad universitaria. Aquí tenemos la puerta en donde solo con identificación pues dejan entrar a los consejeros universitarios, que son un conjunto de personas que dicen representar a la comunidad. Algunos de ellos ni siquiera quieren recibir información de las problemáticas o los volantes. Y bueno, pues aquí estamos protestando justo por la manera en la cual tratan estas personas que se dicen representantes de la comunidad a la gente que, como nosotros, venimos a protestar porque nos han reprimido por nuestra participación política, nos han rescindido a profesores y estudiantes quienes aparecen en esta lona por luchar por unos salarios justos, por luchar por una universidad democrática, una universidad en donde no haya desvíos al presupuesto universitario, en donde no haya corrupción. Y bueno, queremos decirles que en esta universidad basta que te opongas a la corrupción o que denuncies los desvíos para que seas reprimido. Ahí está el ejemplo de quien fuera la anterior directora del Instituto de Matemáticas, que no se prestó a la corrupción, no autorizó unos pagos que iban a hacer para desvíos de recursos y la destituyen en las semanas de vacaciones. En diciembre, en plenas vacaciones, destituyen a la anterior directora del Instituto de Matemáticas. Y bueno, si eso hacen con personas que ya tienen un puesto de directivos, pues imagínense cómo es en las escuelas a profesores y estudiantes que hacen denuncias por desvíos, por corrupción, pues se les van la burocracia dorada, los caciques universitarios encima y les fabrican denuncias, los sancionan, los rescinden o los expulsan. Por eso estamos aquí protestando. En el caso de los profesores de ciencias, que ya ha sido pues bastante sonado el caso, se ha ganado ya una demanda porque tuvimos que sacar de la universidad el caso. Se ganó la demanda ya en julio del año pasado y después se ampara la universidad, aumenta la represión y ya han perdido el amparo. Aquí vemos llegar a las personas que luego le dan a cuentagotas los estímulos a los profesores de asignatura y bueno, va uno y protesta y a la burocracia dorada no le gusta y te rescinden. Han sido reinstalados. Es por ello que queremos decir que en días recientes la universidad pierde el amparo, ya perdió la UNAM el amparo y lejos de reinstalar a través del director de la Facultad de Ciencias que fabrica denuncias, ahora resulta que en lugar de darnos grupos, en lugar de reinstalarnos, como dijo el juez, ahora mañosamente quieren abrir un concurso de oposición en donde nos van a calificar como ellos quieran, como no aptos para la docencia y nos van a volver a despedir. Esa es la intención del director de ciencias y bueno, pues ahí están nuestros abogados diciendo que no, que si la universidad quiere acatar el resolutivo, tiene que reinstalar, tiene que dar grupos y después, si se abriera un concurso de oposición, es pues de plena libertad de cada quien entrar o no a ese concurso de oposición y no al revés como lo quiere hacer el director de la Facultad de Ciencias. Entonces denunciamos que no quieren reinstalar, no quieren pagar salarios caídos como dice el juez y bueno, pues aquí hacemos un llamado al nuevo rector. En teoría iba a hacer las cosas diferentes, pero bueno, nosotros ya entregamos un documento hace más de 3 meses y no hemos obtenido respuesta. Ya es claro que la fabricación de denuncias que ha hecho el director de ciencias no pudo contener esa represión política
Le exigimos al nuevo rector pues que defina si va a seguir en la lógica autoritaria y de represión, que parece que sí, hacia la gente que cuestiona la diferencia salarial y los contrastes entre sus altos salarios de cerca de 300,000 pesos, más los desvíos que muchas veces hacen los funcionarios y directivos de las distintas dependencias. No queremos que, amparados en la autonomía, estén desviando los recursos de las dependencias y así no haya dinero para pagar salarios justos a profesores de asignatura a quienes les pagan 110 pesos la hora frente a pizarrón. Eso es lo que pagan a los profesores de asignatura en la Universidad de la Nación, mientras que pues, los directores ganan más de 200,000 pesos al mes. Así está el contraste, bueno, y más lo que desvían. Y bueno, aquí estamos protestando. Vamos a dar la palabra aquí a otros compañeros. Y bueno, exigiremos la reinstalación a profesores de ciencias, a profesores de otras escuelas como Leticia Servir, José Juan Aragón, el estudiante Mario Mendoza de FES Cuautitlán, otros compañeros de Acatlán que también fueron rescindidos por participar en el movimiento UNAM No Paga. Y bueno, seguiremos luchando por una universidad más democrática. Impulsemos un cambio en la ley orgánica para evitar que familias y grupos de poder se perpetúen en ese poder que les da el reparto del presupuesto universitario mayor que el de 17 estados, 56,000 millones de pesos al año en este 2024. Solo van a estar aquí, ¿verdad? Sí. ¿Más o menos cuántas personas son? ¿Nada más son ustedes tres? Sí. Por ahora citamos como a las 8:30. 8:30. Pero pues no han llegado. Antes que yo nada, creo que ya nomás 3. mencionar que desde que las sesiones del Consejo Universitario comenzaron a ser presenciales, es decir, desde que termina la pandemia, hemos estado aquí manifestándonos de manera presencial, denunciando la política represiva de censura que hay dentro de la universidad y más que nada recuperando las demandas que se han venido levantando desde hace varios años y me atrevería a decir desde hace varias décadas en esta institución. Primero, la cuestión de la defensa de la educación pública, gratuita y popular. A usted. Una demanda la cual muchos consideraban que con el actual gobierno iba a hacerse realidad. Y en el artículo 3º, a pesar de que se garantiza la gratuidad de la educación, no se generaron los mecanismos para que eso realmente se vuelva una realidad. Y en instituciones como la UNAM, amparados en la autonomía, hicieron que dentro de sus escuelas, de sus facultades, se siguiera cobrando diplomados impagables para la mayoría de la comunidad estudiantil, el uso de las instituciones públicas para hacer negocios, de igual manera el mantener una élite académica que tiene salarios ofensivos, en donde hay una brecha muy grande entre un profesor de asignatura y un profesor que pertenece a la élite académica de esta universidad, que tiene privilegios, prestaciones que conllevan a lujos, a privilegios realmente. Y en ese sentido, toda esa lista de demandas que se han arbolado en diferentes escuelas y facultades, que nos mantienen con paros cada semestre en cada una de las instituciones, ha tenido como respuesta la represión en lugar del diálogo. Nosotros estamos aquí dando la cara como siempre lo hemos hecho y también denunciando que la política represiva que intentaron ejercer para evitar que siguiéramos protestando, para callarnos, pues evidentemente no podíamos permitir que tuviera ese efecto y por eso salimos y seguimos manifestándonos hasta que se le ponga un alto a esa política y hasta lograr esas demandas que de fondo buscan la democracia en las universidades. Mencionar también
que la lucha que se ha dado no es solamente de la Universidad Nacional, se ha dado en diferentes escuelas y facultades de todo el país, de diferentes instituciones. La Escuela Nacional de Antropología e Historia, por ejemplo, recientemente igual, yéndose a paro de labores, exigiendo la atención a sus demandas. El Instituto Politécnico Nacional, también en lucha, buscando democratizar su institución. La Universidad Autónoma Metropolitana, recientemente denunciando el desvío de recursos y el mal uso de ellos. El día de ayer se tuvo un mitin en la Auditoría Superior de la Federación. Y podemos seguir así. La Universidad de Guanajuato, que levantó cargos penales contra estudiantes por hacer pintas en la universidad. La Universidad también Autónoma del Estado de Yucatán, la Universidad de Morelos, la Universidad de Michoacán, la Universidad de Sonora, la Universidad de Sinaloa. Podemos seguir así mencionando la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Todas estas escuelas movilizándose, exigiendo modificaciones a sus leyes orgánicas, exigiendo democracia, exigiendo un buen uso del presupuesto, exigiendo mejores condiciones de estudio, exigiendo una educación realmente pública y al servicio de la población, al servicio de la sociedad, al servicio del pueblo. Todas esas luchas que se han dado alrededor de todo el país, en el Valle de México, se han encontrado con la represión. Solamente en la Universidad Nacional hay más de 20 estudiantes expulsados en los últimos 2 años. Recordar, durante la huelga de 1999 hubo cerca de 1000 estudiantes presos por defender el carácter público y gratuito de esta institución, y por la cual miles de estudiantes han podido cursar estudios universitarios. En menos de 2 años, 20 estudiantes expulsados, y ya se decía la lista de los profesores rescindidos. Es decir, que ante el ánimo de cambio que hay de la comunidad universitaria, la respuesta ha sido la censura, la respuesta ha sido la represión, la respuesta ha sido la campaña de persecución política, de odio contra aquellos que se movilizan. Y eso ha generado que lamentablemente las instituciones de educación superior, como la Universidad Nacional, de ser centros donde se fomente la pluralidad, la discusión de ideas, el pensamiento crítico, se está dando pasos hacia atrás para tener una institución medieval, arcaica, más cercana a la Inquisición y a la libertad del pensamiento. Y eso es realmente grave en una sociedad que va avanzando hacia la democracia. El que tengamos una universidad que se quedó anclada a mediados del siglo XX con una legislación universitaria de 1945 en un contexto actual donde se busca avanzar hacia la democracia, no es más que tener una institución que estanca el desarrollo de una conciencia ciudadana democrática, que estanca las posibilidades de que la juventud se involucre en el acontecer cotidiano, en la problemática nacional. El gran problema de fondo que tienen las universidades, que tiene la Universidad Nacional, y si no se resuelve vamos a seguir teniendo paros cada semestre, vamos a seguir teniendo movilizaciones, es la falta de democracia. Si la comunidad universitaria eligiera a sus directores, eligiera a los rectores, si la comunidad universitaria pudiera participar en la toma de decisiones en estas instancias que el día de hoy aquí están sesionando a puerta cerrada, y donde los estudiantes y los profesores no pueden incidir en la vida interna de la universidad, porque estos consejos solamente son espacios para legitimar posiciones de antemano y decisiones de antemano ya tomadas por los rectores y los directores, quienes realmente son los que deciden absolutamente todo en esta institución. Es decir, en esta universidad no hay democracia, y mientras no haya democracia en estas instituciones, se le hace un gran daño a la sociedad en su conjunto, a la sociedad mexicana, ya que en estos espacios donde se forma la juventud, de no existir esta conciencia y esta cultura democrática, pues qué esperanzas de que se pueda fomentar esta misma cultura en la sociedad, qué esperanzas de que en México podamos avanzar hacia la democracia que tanto se necesita. Es por eso que exigir la modificación de las leyes orgánicas, no solamente de la UNAM, sino de todas las universidades autónomas, y de exigir la modificación de las leyes en materia de educación para que se garantice la democracia en estas instituciones, así como que se garantice que estas universidades realmente estén al servicio del pueblo que con sus impuestos las sostiene, es la lucha que debemos de enarbolar.
De lo contrario, ese presupuesto va a seguir siendo gestionado a capricho de los directores, a capricho del rector, al margen de la sociedad, la cual habría que preguntarle si está de acuerdo en que la Universidad Nacional tenga un presupuesto, que hoy justamente se va a discutir eso, mayor a 55,000 millones de pesos. Es un presupuesto gigantesco, mayor al de algunas secretarías de Estado, mayor al presupuesto incluso que reciben algunos estados de la República. Y mucho de ese presupuesto se va a sueldos y salarios, pero no a sueldos y salarios de más del 70% de profesores de asignatura que ganan 100 pesos la hora de clase. Se va a los bolsillos de una alta burocracia que gana sueldos exorbitantes, alejados de la realidad de la mayoría del personal docente de este país. En ese sentido, se le pregunta al pueblo, a las personas que están aquí pasando, si está de acuerdo en ese derroche presupuestal, ese presupuesto que viene de sus bolsillos. Muchos estarían de acuerdo en que ese presupuesto se utilice mejor para equipar las escuelas de nuestros niños, las secundarias, para equipar esas escuelas que muchas veces ni siquiera tienen inmobiliario básico como sillas, como internet, en lugar de estar usando ese presupuesto para sostener estas burocracias, estas élites académicas, que realmente en sus investigaciones, que realmente en el uso de ese presupuesto no beneficia a la población, no beneficia a la sociedad. Si vemos lo que se investiga en esta institución, nos daremos cuenta que no se está haciendo investigación acerca de las grandes problemáticas que tiene la sociedad, las problemáticas de la falta del agua, por ejemplo, de las desigualdades sociales, las problemáticas en materia de atender los grandes rezagos que todavía tenemos como sociedad mexicana. Yo preguntaría si la UNAM hace campañas para convertirla en el analfabetismo que todavía tenemos, si hace campañas para atender las problemáticas de las comunidades rurales, si realmente ese presupuesto se utiliza en el extensionismo universitario que se perdió hace décadas. Eso es por lo cual se nos persigue, eso es por lo cual se nos reprime, por hacer esas exigencias, por exigirle a esta Universidad Nacional que se sostiene con el presupuesto de todos los mexicanos, con el trabajo y el sudor de todo ese pueblo trabajador de este país, a que realmente responda a las necesidades de ese pueblo, a que deje de ser una institución anclada en una perspectiva medieval, en una perspectiva de 1945, en donde había un Estado autoritario, en donde se reprimía toda disidencia y se le perseguía y se le censuraba. Actualmente, si aspiramos a una sociedad democrática, no podemos seguir con una institución con esas características. En ese sentido, informar que en los últimos periodos legislativos se han presentado iniciativas para modificar la ley orgánica que este gobierno, que se dice ser de transformación, no ha impulsado. No ha impulsado porque parece ser que le interesa más mantener una buena relación con las mafias universitarias que luchar y garantizar el derecho que tienen todos los jóvenes a educación superior y que tiene el pueblo mexicano a que la ciencia, la tecnología se utilice en su beneficio. En ese sentido, pues sí mencionar que ninguna de las candidatas actualmente a la presidencia de la República se está planteando democratizar las universidades. Ninguna de las candidatas a la presidencia de la República se está proponiendo modificar la ley orgánica de las universidades. Ninguna de las candidatas a la presidencia se está proponiendo cambiar la lógica mercantil, la lógica de negocio que impera en la educación superior para garantizarla como un derecho. Eso sí hay que señalarlo, porque si no somos nosotros, la población en general, quienes exigimos que las instituciones de educación superior estén al servicio de las necesidades de la sociedad, entonces el presupuesto, el enorme presupuesto, exorbitante presupuesto que recibe esta institución y que recibe la educación superior, va a seguir utilizándose para los bolsillos de los grandes funcionarios que están al frente de estas instituciones. En ese sentido, la invitación es a seguir luchando, a elevar las demandas, a elevar la conciencia en la lucha que se está dando para entender lo que hay de fondo en ellas. Se han dado muchas luchas en los últimos años. La lista de demandas es enorme en todas las escuelas y facultades. Sin embargo, todas ellas se han topado con la cerrazón de las autoridades por una sencilla razón. La ley orgánica, el Estatuto General, la legislación universitaria está diseñada para que la disidencia sea excluida de la toma de decisiones, para que como estudiantes, como profesores, no participen en la vida política interna, porque estudiante a sus estudios y profesor a tu cátedra.
no te involucres en la vida política, porque si eres profesor y te involucras, ¿qué crees? No pues tienes derecho, porque tienes un sindicato que en lugar de defender tus derechos va a ponerse del lado de la patronal para pasar por encima de tus derechos, como son las APAUNAM. Mencionar muy brevemente, la secretaria general de la APAUNAM es la única funcionaria que hemos visto en estas sesiones de Consejo Universitario que llega en camionetas de lujo. Si eres estudiante, no te puedes organizar, no puedes atreverte a, desde una posición independiente, exigir la defensa de tus derechos, porque entonces se te va a reprimir. No puedes atreverte a ejercer tu derecho a manifestación, porque como pasó en la Prepa 5, se te va a expulsar y se va a hacer en la Gaceta un desplegado para mandar el mensaje a los estudiantes de que si se atreven a manifestarse, entonces van a ser expulsados de su institución. O la situación más grave de la Universidad de Guanajuato, en donde incluso se levantan carpetas penales. Esa no es la universidad que necesitamos, esa no es la universidad que queremos. Queremos una universidad al servicio del pueblo trabajador, y por eso nos estamos manifestando, por eso nos seguimos organizando, y por eso el llamado es a hacer esto cada vez más amplio y más grande, y es lo que hemos logrado. Con esto cierro. En los últimos años, después del movimiento UNAM no paga, se ha logrado generar una articulación entre sindicatos, entre estudiantes, entre trabajadores, entre profesores, que ha permitido avanzar en posicionar estas demandas y en visibilizar temas tan importantes como la precariedad del trabajo docente en la mayor institución de educación superior de este país. Es decir, en donde a profesores de asignatura que no tienen estabilidad laboral, con un esquema ya viejo, ya caduco, insisto, el esquema de profesor de asignatura responde a mediados del siglo XX, es decir, tiene que actualizarse. Esta universidad tiene que actualizarse urgentemente. Y en ese sentido también comentar, dentro de la lucha estudiantil se ha avanzado también en coordinación nacional a través de la Central Nacional de Estudiantes Democráticos, se ha avanzado en la coordinación con egresados, se ha avanzado en involucrar a la población de este país, a la sociedad, para que pueda ya plantear qué es lo que espera de la Universidad Nacional. Y hemos encontrado las voces de la población que básicamente ve a la universidad como algo muy ajeno, porque evidentemente para la población, para los trabajadores, la universidad no les aporta nada. La universidad realmente es un espacio elitista a donde sus hijos no pudieron acceder porque un examen se los impidió. Miles de estudiantes son excluidos de la educación superior cada año, y son excluidos por una cuestión de clase. Y eso también hay que tenerlo en cuenta, y eso hay que ponerlo sobre la mesa, porque es una realidad. Es una realidad, y eso hay que irlo cambiando. Hay que irlo cambiando porque no podemos permitirnos que una universidad que se sostiene con los impuestos y con el trabajo del pueblo de este país no le dé cuentas y no esté retribuyendo nada a ese pueblo que la sostiene. En ese sentido, pues como hemos hecho cada sesión del Consejo Universitario, porque nosotros consideramos que no estamos representados ahí, que la mayoría de la población estudiantil no está representada ahí, porque la elección de consejeros universitarios se hace considerando listas excluyentes. Es decir, si un estudiante quiere participar en la toma de decisiones en este consejo universitario, tiene que cumplir la característica de, uno, la bendición de su autoridad local, es decir, que sea una persona que agrade a los directores. Dos, que tenga un promedio específico, es decir, que, por poner un ejemplo, un estudiante que estudia y que trabaja y se le dificulta mantener una estabilidad en sus estudios, es decir, que no es regular, que no tiene un buen promedio, y que muchos estudiantes están en esta situación, no podrían ser representados allá adentro. Entonces, las necesidades de ese estudiantado que tiene, por ejemplo, las demandas legítimas de una beca universal para poder dedicarse de tiempo completo, de comedores subsidiados, de un transporte a bajo costo, esos estudiantes no están representados allá adentro, porque la condición de representación en un consejo universitario es clasista, y solamente, y esto también hay que tenerlo en cuenta, se busca que quienes estén allá adentro mantengan esta lógica institucional que pone por encima de la discusión de estos temas las posiciones impuestas del rector y de los directores. Es decir, aquí no hay una representación plural, hay una representación alineada, institucional, que solamente viene a aprobar cosas de antemano ya decididas. Para muestra, ver la orden del día de la sesión del Consejo Universitario, no se discute, simplemente se viene aquí a aprobar
lo que el rector plantea. Y bueno, ya para continuar con este meeting, comentarles que hay elecciones de consejos universitarios. Justamente se sacó la convocatoria una semana antes de Semana Santa, de periodo vacacional, y tienen último día para registrarse los estudiantes, el primer día regresando de vacaciones. Es decir, que estas convocatorias discrecionales, hay que decirlo, en donde no hay una vida política dentro de la universidad, y por eso ustedes, y esto lo puedo asegurar, pues no han visto agitación dentro de sus escuelas, porque se busca que estos consejos sean utilizados y sean ocupados por gente alineada a los directores. Sigamos en la lucha, compañeros, sigamos organizados y pues no dejemos de manifestarnos. Es un derecho que todos tenemos a levantar la voz y a seguir en esta lógica de insistir en estos cambios de fondo que necesitan la educación en este país, que es democracia en las universidades, un presupuesto que se utilice realmente para atender las necesidades de la comunidad universitaria y no para alimentar los bolsillos de la burocracia, combatir y revertir la precariedad del personal académico y echar atrás esa figura de profesores de asignatura, y para ello continuar con la organización. Bueno, aquí en lo que un compañero estudiante toma la palabra, quisiéramos decir que ayer sale una noticia ahí en Contralínea, una noticia de cómo de puño y letra del nuevo rector hacen un documento apoyando a José Sarucán, uno de los exrectores, y pues ha tenido ahí en la Conavio un coto de poder. Y el rector ahora sale en su defensa porque no quieren perder sus privilegios, sus cotos de poder, y sale el rector haciendo una carta de puño y letra apoyando a este ex rector. Y pues queremos decirle a la sociedad que este tipo de rectores que han sido o el actual, pues defienden sus privilegios, defienden ese poder que tienen de repartir y distribuir 56,000 millones de pesos. Y entonces ahí sí sale a defender al exrector que tiene en riesgo sus privilegios en la Conavio, que es una comisión que pues hace estudios de impacto ambiental y demás, y que por cierto a veces se ha documentado cómo a través de estos estudios pues la UNAM y estas otras dependencias hacen desvíos de recursos. Y bueno, pues ahí sale el rector con carta firmada por él apoyándolo, pero no sale en defensa de los miles de profesores de asignatura que mantienen las clases en la universidad y que ganan 110 pesos la hora frente a pizarrón. Tampoco le preocupa que, pudiendo tener una carga de tiempo completo como profesor de asignatura, andaría ganando menos de 10,000 pesos un profesor o profesora de asignatura por actividad de tiempo completo. Tampoco le preocupa. Pero no le vayan a tocar sus privilegios a las burocracias doradas, como en este caso al exrector de la UNAM, biólogo, porque entonces ahí sí actúan en conjunto y defienden sus privilegios. Y bueno, ahí se ve cómo las distintas burocracias doradas de las distintas instituciones, llámese UNAM, llámese UAM, llámese INE, llámese Suprema Corte, pues se defienden entre ellos, porque a lo que se dedican es estar viviendo como reyes del presupuesto público, ya sea en el INE, ya sea en la Suprema Corte, ya sea en la UNAM, ya sea en la UAM. Y entonces ahí se ve, por ejemplo, cómo Lorenzo Córdoba sale del INE después de más de 10 años de actividad, y aún contraviniendo la legislación universitaria, le guardaron su plaza, le dieron un finiquito millonario, cerca de 9 millones de pesos, mientras a los profesores de asignatura en la UNAM
pueden estar laborando 25 o 30 años y simplemente ya no te dan grupo para el semestre que entra porque no hay estabilidad laboral y no te dan ni un peso de finiquito. Estos son los contrastes y esto es lo que sucede. Estas personas que están en las respectivas burocracias doradas, que están al mando de la distribución y el control del presupuesto de las instituciones, llámese INE, Suprema Corte, incluso el INAI, por poner otro ejemplo, que quedó documentado en Contralínea cómo hacían desvíos de recursos, ahí también. Pues bueno, entonces estas personas se dedican a distribuir el presupuesto que viene de los impuestos del pueblo para llevárselo a sus bolsillos en jugosos salarios y en desvíos de recursos. Así sucede también en las universidades públicas y por eso es necesario que la gente también apoye y exija la democratización de las universidades. En la UNAM, 15 personas deciden a los directores de las escuelas y facultades o directoras y deciden también al rector o rectora de la universidad. Y luego estas personas en estas sesiones deciden de nuevo a esas 15 personas. En el orden del día decían que hoy iban a decidir a una de estas 15 personas que deciden a nombre de una comunidad de casi 450,000 personas. Es gracias a esta falta de democracia que hay familias y grupos de poder dentro de la UNAM que tienen el control, que ganan a veces en pareja, como es el caso de la dirección de la Facultad de Ciencias y el Instituto de Ciencias Nucleares, una pareja ganando $500,000 al mes. A ver, pregunten en sus familias cuántas parejas ganan $500,000 al mes, o peor aún, otra familia que tiene 8 miembros de la familia con salarios de burocracia dorada, alrededor de $1,500,000 recibidos de salario de la universidad al mes. Eso es lo que deja esta posibilidad a los grupos de poder y a las familias gracias a la falta de democracia. Así que pedimos apoyo, hay que exigir el cambio en la ley orgánica de las universidades públicas para cerrarle el paso a estas personas que viven como reyes en las universidades públicas y en otras instituciones como el INE, la Suprema Corte, todo a cargo a los impuestos de la sociedad. Eso es lo que está detrás y lo que se tiene que cambiar. Por decir esto, en la universidad fabrican denuncias, fabrican culpables y te quieren reprimir, rescindir o expulsar con fabricación de denuncias, con cargos falsos, al estilo de la película de Presunto Culpable. Aún así, aquí seguimos dando la lucha. Ya quedó claro que estas fabricaciones no tuvieron sustento, se han caído, afuera se han ganado demandas, la universidad ha perdido amparos y van a tener que reinstalar. No se vale que por pedir que el presupuesto se distribuya de una manera justa, te expulsen, te fabriquen denuncias y te hagan a un lado de la universidad. Llamamos a la reflexión de la comunidad universitaria. Sí está muy bien el rollo de lo académico y todo, pero antes que eso somos trabajadores y tenemos que luchar por nuestros derechos. Hay que hacerlo. Llamamos a la reflexión a todos los colegas precarizados, profesoras y profesores de asignatura. Tenemos que exigir que nos paguen lo justo. Incongruencias, faltas de respeto hacia nosotros, estudiantes y profesores por parte de la universidad, de sus directivos, de los mismos rectores. Ya lo mencionaba ahorita el compañero, justo nos encontramos en el marco de la elección de consejeros, una elección completamente anormal, sin democracia, sin tomar en cuenta a toda la comunidad y con criterios absurdos, tan absurdos, ya lo mencionaban, como con un promedio
de 9 mínimo para la mayoría de las consejerías, al menos esto pasa en la Facultad de Ciencias, un promedio que es imposible de alcanzar, más aún, otro de los criterios es el ser regular. Un criterio sumamente mediocre, no puede ser regular en la Facultad de Ciencias porque tienen un sistema de inscripciones deplorable, pésimo y mediocre, así como sus directores. ¿Por qué? Porque pide 6 grupos, de los cuales solamente te asignan uno solo grupo. ¿Qué puedes hacer tú con eso? Nada. ¿Por qué te calla la voz? Te reprimen y te avientan a los alumnos, por supuesto organizados, como títeres por los mismos directores. Muchas veces nos llegaron varios alumnos de la misma facultad a estudiantes que estábamos organizados y nos comentaban, es que tú no te puedes organizar, no te organizas con nosotros. Pues claro, a ustedes les incomoda que nosotros nos organicemos porque estamos hablando de todas las ineptitudes que llevan a cabo los directivos, los directores, incluso ustedes mismos como estudiantes lamebotas que solamente están buscando un hueso dentro de la facultad, que simplemente están absorbiendo y están chupando la lucha legítima que hacemos los verdaderos estudiantes que queremos una democracia dentro de la universidad, que buscamos mejores condiciones dentro de la universidad y no solamente para nosotros, sino para toda la comunidad. Es imposible y no aceptamos que sigan habiendo este tipo de prácticas dentro de la universidad, donde solamente mediante señalaciones y mediante dedos eligen tanto a sus consejeros, a sus rectores, a sus directores, a sus representantes y demás personas que siguen y continúan, ya lo mencionaban, absorbiendo y quitándonos el presupuesto que bien puede ser utilizado para muchas otras cosas que sí son necesarias dentro de la universidad: seguridad, prácticas de campo, laboratorios en mejores condiciones, becas para todos los estudiantes, becas alimenticias para aquellos estudiantes que no tienen los recursos necesarios para poder alimentarse. Muchos de nosotros, ya lo mencionaban también, tenemos que trabajar, nos vemos obligados sin la necesidad de tener un trabajo, incluso hasta 2 trabajos, y mezclarlos con los estudios. Es imposible que nosotros podamos inscribirnos, siquiera pensar en inscribirnos para ser consejero, por estas mismas cuestiones, porque la misma facultad, la misma universidad lo tiene controlado. ¿Y por qué controlado? Porque precisamente lo que no quieren es tener consejeros que hagan ver la verdad y que lleven la contraria a sus ideales, porque entonces se vendría abajo todo este proyecto y todas estas costumbres que tiene la universidad de reprimir, de no ser democráticos, de tener puestos en la burocracia dorada y seguir absorbiendo el presupuesto, no solo de estudiantes, sino también de ustedes, público en general, porque de ustedes sale el dinero. Con sus impuestos ustedes pagan la universidad y con sus impuestos pagan lo que supuestamente tenemos dentro de la universidad, como los laboratorios y estas condiciones pésimas en las que nos encontramos los estudiantes. Dense cuenta, gente, los impuestos que ustedes pagan están siendo robados por las autoridades. No nos dan las condiciones que queremos los estudiantes y mucho menos los profesores. Varios profesores incluso tienen que comprar material de su propio bolsillo para podernos darnos clase a nosotros como alumnos. Imagínense, si les están pagando un sueldo miserable y encima de eso tienen que agarrar dinero de ese sueldo para comprar material, porque la universidad es tan mediocre que no les puede dar ni siquiera unos borradores, unos plumones, plumas, etcétera, para podernos darnos clase de manera adecuada a nosotros como alumnos. Es eso lo que venimos a exigir, es por eso que estamos luchando y es por eso que vamos a seguir luchando y exigiendo, porque no vamos a permitir, no queremos seguir viviendo en estas condiciones dentro de la universidad. Queremos que haya una verdadera democracia, no lo que ellos dicen ser democracia, porque lo que ellos practican no es democracia. Gracias, compañero.
complementando lo que comentaban acerca de José Sarucán, quien estuviera al frente de la Conavio. José Sarucán fue uno de los rectores de Carlos Salinas de Gortari y fue quien impulsó todas esas reformas que quería llevar a cabo Jorge Carpizo. Jorge Carpizo en 1986 intenta impulsar una serie de medidas cuyo objetivo era privatizar la Universidad Nacional, elitizarla, básicamente poner en marcha el esquema neoliberal dentro de la educación superior. En respuesta hubo una huelga en esos años, el movimiento del Consejo Estudiantil Universitario, donde la candidata de Morena dice que participa, ella participó injustamente y parece que ya se le olvidó la lucha que en ese momento dio, ya que esta universidad y la educación superior sigue siendo neoliberal y esas políticas que empujó Jorge Carpizo las retoma José Sarucán, y José Sarucán va a tomar una política represiva contra el estudiantado, en donde de igual manera va a haber episodios de confrontación entre grupos porriles contra activistas y de persecución política, y José Sarucán va a ser el que va a empujar el que exista una élite académica. Es decir, José Sarucán es el que hace esta división entre un cuerpo académico de primera, con todos los privilegios, y un cuerpo académico precarizado, los profesores de asignatura. Y esto es realmente ofensivo. La desigualdad que existe entre esta élite de académicos y el grueso de los profesores de asignatura es realmente ofensivo para la mayoría de los docentes de esta universidad, que son los que sostienen esta universidad. Y eso fue a iniciativa de este rector. José Sarucán es el que desmantela el sentido de los colegios de ciencias y humanidades en las reformas que le quitan su carácter popular, en términos de que los 4 turnos que tenía en su momento permitían que los obreros pudieran en el turno nocturno cursar estudios de media superior. Eso lo elimina José Sarucán. También es uno de los rectores que va a buscar las cuotas dentro de la universidad. Un movimiento del 92 lo va a impedir, va a ser muy agresivo con la organización estudiantil, va a buscar casi desaparecerla. Y bueno, esta serie de políticas en la huelga del 99 quieren llegar a su punto culme con el tema de las cuotas. Y una huelga de 9 meses lo impide. De esta huelga de 9 meses, insisto, más de 300 estudiantes fueron expulsados. Cerca de 1000 fueron encarcelados, para que veamos la dimensión de la represión que en esta universidad ya ha tenido desde siempre. La huelga de 1999 permitió que no se avanzara en la privatización completa de esta universidad, sin embargo no logró echar atrás la política neoliberal. Y la exigencia es que a este gobierno que se dice antineoliberal, pues no hemos visto que en la educación superior eche atrás esas políticas neoliberales. ¿Qué significa echar atrás esas políticas neoliberales? Recuperar los 4 turnos en los SHs, por ejemplo. López Obrador prometió que se iba a eliminar el examen de admisión, no se eliminó. Y es un examen excluyente que deja fuera a miles de estudiantes de la posibilidad de continuar con sus estudios universitarios. Esa es una exigencia que se tiene que seguir haciendo. ¿Qué sería echar atrás esa política neoliberal? Pues que se elimine la figura de profesor de asignatura y se avance a garantizar la estabilidad académica, la estabilidad laboral a los profesores de la universidad, que es más del 75%. ¿Qué significa echar atrás esa política neoliberal? Que se garantice la gratuidad de la educación, que un estudiante no abandone sus estudios por cuestiones económicas. Lamentablemente, después de la pandemia y en datos del que hoy es rector, Leonardo Lomelí Venegas, cerca del 20% de la matrícula universitaria abandonó sus estudios. Es decir, más de 75,000 estudiantes, por cuestiones académicas provocadas por la pandemia, dejaron de estudiar y la universidad no se detuvo. Ese fue su eslogan: la universidad no se detiene. Y no se hizo nada para convertir ese rezago y para combatir ese abandono escolar que se provocó durante el periodo de la pandemia. Ni tampoco se hizo por darle mantenimiento a las instalaciones. Eso provocó una serie de movilizaciones en 2022. Entonces, para que quede claro, ¿por qué estamos luchando? Por echar atrás la política neoliberal en la educación. Y esto implica la educación media superior y la educación superior. Echar atrás la política neoliberal consiste en que la educación se reconozca como un derecho, que no sea un servicio como actualmente la conciben, y que sea un bien público, responsabilidad del Estado. Actualmente la mayoría de las universidades son privadas
Les doy un dato, hay más de 2.000 instituciones privadas en este país y hay menos de 50 instituciones de educación pública autónomas, para que vean el contraste del desmantelamiento de la educación pública. Y en muchas de estas instituciones públicas autónomas se cobran matrículas como si fueran universidades privadas, es decir, al semestre más de 2.000, 3.000, 5.000 pesos de colegiaturas, y son universidades públicas. Bueno, a eso nos referimos cuando insistimos en echar atrás la política neoliberal en la educación superior y en la educación media superior. Segundo, la democracia en las universidades, modificar las leyes orgánicas para que podamos elegir al rector, elegir a los directores, y esto es necesario. Si no tenemos universidades democráticas, ¿qué esperanza de poder tener un país democrático? Si no tenemos universidades donde haya una cultura democrática, ¿qué esperanza de que tengamos una cultura democrática en este país? Si no hay democracia en las universidades, se le hace un gran daño a la sociedad. Si hay democracia en las universidades, se avanza la democracia en el país. Esa es una segunda exigencia. Una siguiente, revertir la precarización laboral docente, reforzando la lucha organizada de los trabajadores de la educación a partir de sindicatos independientes y combativos. Eso es por lo que también estamos luchando. Y por último, la vinculación de la lucha que se da en las universidades como trabajadores en el sector docente, como trabajadores administrativos, como estudiantes, con las luchas que da el pueblo mexicano por mejorar sus condiciones de vida. Y esto es lo que estamos luchando, lo que estamos buscando, y por eso nos estamos manifestando. Y por estas demandas que planteamos aquí de manera muy clara, es por lo cual se nos está reprimiendo. Un siguiente elemento, el presupuesto en las universidades. Que la gestión de ese presupuesto sea democrático, sea transparente y no sea para engordar a las burocracias universitarias, y que ese presupuesto no se vaya a los bolsillos de las élites. Eso es lo que buscamos. Eso es el por qué nos manifestamos, y por eso nos están reprimiendo. O sea, por estas demandas se nos expulsa, se nos castiga, se nos persigue. Sin embargo, creemos que es necesario seguir empujando esta lucha, involucrar e invitar a la población en su conjunto y continuar manifestándonos. Anunciamos también que vamos a impulsar una serie de campañas dentro de la universidad en el marco de la elección de consejeros universitarios, para desenmascarar esta simulación de estas elecciones que, como bien lo comentaba nuestro compañero, de antemano ya están en buena medida decididas, y para ser consejero universitario pues necesitas la bendición de tu director, y lamentablemente pues es enfrentarse al aparato institucional que evita que efectivamente exista vida democrática dentro de nuestras universidades. Nosotros le vamos a apostar a que exista esa vida democrática, a hacer esas campañas, a que la comunidad se involucre, porque si no lo hace, si no tenemos una comunidad, una juventud que se involucre en la problemática nacional, ¿qué clase de profesionistas vamos a tener? Profesionistas que no tengan la conciencia de que probablemente sus profesiones no tengan un campo laboral donde puedan desarrollarse. El 50% de los egresados de la Universidad Nacional no se dedica a aquello a lo que ejerció. Y esos problemas son los que deberían de estarse discutiendo también dentro de las universidades. ¿Cuál es la perspectiva de futuro de nuestra juventud? Que cursa estudios universitarios aspirando a mejores condiciones de vida que esta sociedad no le garantiza. Y si no hay democracia, pues ¿cómo se va a involucrar en esos problemas? Y si hay una universidad que censura ese pensamiento crítico, ese pensamiento que cuestiona, ese pensamiento que dice no estoy de acuerdo con este sistema económico que al yo ser profesionista me va a dar un empleo precarizado, pues entonces esta universidad no está sirviéndole a este país en sus anhelos de democracia, de justicia y de libertad por los que tanto se ha luchado. Bueno, pues esa sería la invitación, y insistir, seguimos avanzando en la lucha y vamos a vencer, porque no podemos permitir que a estas alturas del siglo XXI sigamos teniendo una institución medieval del siglo XVI. Bueno, pues con esto finalizamos este meeting. Esperemos que la gente se entere de cómo son las cosas en la universidad. Les mandamos un saludo. Seguiremos luchando por una universidad más democrática hasta la victoria.